El frío de Moscú puede congelar los huesos, pero no el miedo. Era una noche de invierno de 1977 cuando un auto negro se detuvo frente a una gasolinera casi desierta. El viento soplaba con tanta fuerza que hasta los carteles parecían gemir. Dentro del vehículo, Robert Fulton, jefe de la CIA en la capital soviética, no sabía que estaba a punto de cambiar la historia. Mientras llenaba el tanque, un hombre delgado, con un abrigo gris y mirada tensa, se acercó lentamente. Sin decir una palabra, dejó un pequeño papel doblado en el asiento del copiloto. Luego, se perdió entre las sombras como si nunca hubiese existido. El mensaje, escrito en ruso, era corto, pero devastador. Afirmaba tener información que podría alterar el equilibrio militar de la Guerra Fría, firmado solo con un código: Ingeniero F. Para la CIA, aquello era casi un milagro. Moscú era la ciudad más vigilada del planeta, una trampa de acero del KGB donde hasta las paredes escuchaban. Cualquier intento de reclutamiento era casi un suicidio. Sin embargo, alguien dentro del mismísimo corazón del complejo militar soviético quería hablar. Durante semanas, los analistas en Langley debatieron si era una provocación. El KGB era experto en sembrar cebos, en usar falsos desertores para exponer espías estadounidenses. Pero había algo en la precisión de la nota que los inquietaba: planos esquemáticos, coordenadas y un lenguaje técnico imposible de falsificar sin un conocimiento profundo de ingeniería militar. Aún así, la CIA decidió no responder. El silencio fue su respuesta. Sin embargo, el hombre del abrigo gris no se rindió. Meses después, en una noche igual de helada, volvió a aparecer. Esta vez dejó una segunda carta, insistiendo en que no buscaba dinero, solo justicia. Decía que el régimen que servía le había robado la vida a su familia y que su lealtad no tenía precio. Su nombre era Adolf Tolkachev, ingeniero principal en una de las empresas más secretas del país, el Instituto de Investigación de Radar. Un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el activo más valioso que la CIA tendría en toda la historia de la Guerra Fría. Y lo que comenzó con un simple papel, se transformaría en la operación de espionaje más arriesgada y costosa del siglo XX. El nombre Adolf Tolkachev empezó a resonar en los pasillos más secretos de la CIA. Tras meses de insistencia, la agencia finalmente decidió arriesgarse. Si aquel ingeniero decía la verdad, podía ser la llave para entender el alma tecnológica del ejército soviético. El contacto se realizó bajo una coordinación milimétrica. Una mujer, la esposa de un diplomático estadounidense, fue la primera en recoger un código oculto que confirmaba el punto de encuentro. Desde ese momento, cada segundo contaba. Cuando finalmente se produjo el primer intercambio, Tolkachev entregó 11 páginas manuscritas, repletas de esquemas, fórmulas y notas técnicas sobre radares soviéticos. La CIA quedó atónita. Aquella información no era propaganda ni invención, era oro puro en plena Guerra Fría. Los analistas lo confirmaron. Ese material podía ahorrar a Estados Unidos miles de millones en investigación y desarrollo militar. El ingeniero F se había convertido en un diamante en bruto, y la CIA tenía que protegerlo a toda costa. En Langley le dieron un nombre en clave: CKSPHERE, aunque entre los agentes lo llamaban el fantasma del radar. Cada reunión era una danza entre la paranoia y el ingenio: señales cifradas, teléfonos falsos, cámaras ocultas en encendedores. Todo debía parecer casual, cotidiano, porque un solo error significaba la muerte. A medida que los informes de Tolkachev llegaban a Washington, el Pentágono comprendió su magnitud. Gracias a él, la Fuerza Aérea estadounidense supo cómo neutralizar los radares de los MiG soviéticos antes incluso de que despegaran.
En menos de 2 años, su información había redefinido la estrategia aérea de toda la OTAN. Pero en Moscú, el hombre detrás del abrigo gris seguía llevando una vida aparentemente normal. Tenía esposa, un hijo, un empleo de prestigio y un secreto que podía destruirlos a todos. Tolkachev no pedía lujos ni refugio, solo una cosa: venganza. Su esposa había sido hija de disidentes ejecutados por Stalin. Él había visto de cerca cómo el régimen convertía el miedo en obediencia. Y ahora, desde las entrañas del sistema, quería devolver el golpe. Durante años, Tolkachev fotografió documentos en su oficina, en su casa, incluso en los baños del instituto donde trabajaba. Cada rollo de película escondía la caída de un mito: el de la invulnerabilidad soviética. Sin embargo, el precio de esa traición era demasiado alto, porque cuanto más brillaba su éxito, más cerca estaba la sombra del KGB. Para 1980, Adolf Tolkachev ya no era solo un ingeniero. Era la fuente más valiosa de inteligencia que la CIA había tenido dentro del bloque soviético. Cada rollo de película, cada nota escondida en un libro, era un golpe directo al corazón del Kremlin. El propio Pentágono lo sabía. La información que Tolkachev entregaba estaba ahorrando más de $1.000 millones en desarrollo militar estadounidense. Pero en el mundo del espionaje, la línea entre la genialidad y la tragedia es tan delgada como una hoja de papel. El KGB, metódico y paciente, comenzó a notar inconsistencias, filtraciones, rumores imposibles de rastrear. Y en una ciudad donde nadie confiaba en nadie, el silencio podía ser tan peligroso como una palabra mal dicha. Aún así, Tolkachev continuó. Su lealtad hacia la CIA era inquebrantable, aunque sabía que jugaba con fuego. Pidió una píldora de cianuro. Por si acaso, dijo. No por cobardía, sino para no traicionar a quienes había ayudado si lo atrapaban. Washington dudó, pero al final accedió. Aquello no era un contrato. Era una sentencia firmada con fe y miedo. Las reuniones se hicieron más difíciles. Las calles se llenaron de ojos invisibles. Los puntos de encuentro se multiplicaban, pero el cerco se estrechaba. En 1985 todo colapsó. Una ventana abierta, la señal que debía indicar todo está seguro, fue interpretada por la CIA como luz verde. Pero no lo era. Era una trampa perfecta del KGB. El oficial estadounidense que debía reunirse con él fue arrestado, y en cuestión de horas, Tolkachev también cayó. Su arresto fue rápido, silencioso, quirúrgico. Nadie volvió a verlo libre. Los soviéticos registraron su apartamento, encontraron documentos, microcámaras y, sobre todo, la prueba de que uno de sus mejores ingenieros había trabajado para su enemigo más odiado. Fue acusado de alta traición y ejecutado en secreto, sin juicio público, sin despedidas, solo una bala y silencio. Su esposa, Natasha, fue enviada a prisión. Nunca lo delató, aunque sabía todo. Años después, moriría sola, enferma, ignorada por el mismo país al que su marido había traicionado para defender su memoria. En Occidente, Tolkachev fue recordado como el espía del $1.000.000.000, el hombre que con una cámara diminuta cambió la estrategia de defensa del mundo libre. Y pagó con su vida. Y es que, en el espionaje, no hay héroes ni villanos, solo hombres comunes empujados por la historia hacia el abismo. Tolkachev no quería fama ni fortuna, solo justicia. Y aunque su nombre fue borrado de los registros soviéticos, su sombra todavía flota sobre los archivos de inteligencia. Porque en el frío juego del espionaje, la verdad siempre llega, pero nunca a tiempo. Y si te apasionan historias como esta, donde la realidad supera cualquier ficción, suscríbete ahora. Cada semana revelamos los secretos más ocultos de la historia, los nombres que cambiaron el mundo desde las sombras. Nos vemos en el próximo informe.